Hola a todos y bienvenidos al último video, al video más especial y al video más esperado por todos. Es el país por el que todos gritamos y nos emocionamos. Además, en este video también les estaremos presentando la lista de los 26 convocados. Una nación con una peculiar y vasta historia. Bienvenidos a nuestra querida y amada tierra. Somos los hijos del maíz y del tequila. Acompáñenos a conocer al mejor país del mundo, México. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. México, verde, blanco y rojo pintan mi corazón. México, México, corro. Ah, México. ¿Cuántas veces no nos hemos emocionado con ustedes? Pero bueno, la Selección Nacional de México es el equipo representativo del país en todas las competiciones organizadas por la CONCACAF y la FIFA. Se encuentra afiliada al máximo organismo rector desde 1929 y es la máxima potencia de su confederación, contando en sus vitrinas con 11 campeonatos de la Copa Oro, una Copa CONCACAF, una Copa Confederaciones, 2 títulos regionales, la Copa de Naciones Norteamericana del 91, pero no todo queda ahí. Pues haciendo un resumen, cuenta con 4 títulos mundiales y 33 torneos continentales, sumando un total de 37 títulos oficiales absolutos y juveniles para la FIFA, lo que la convierte en la segunda selección más laureada de todo el mundo, solo por detrás de Brasil. Pero si hay algunos títulos que merecen ser destacados son la medalla de oro en Londres 2012, el campeonato del mundo sub-17 en Perú 2005 y en México 2011. Pero, ya hablando directamente de mundiales, México ha estado presente en 16 diferentes ediciones de la Copa del Mundo, siendo el quinto representativo nacional con más participaciones. Además, la selección tiene el honor junto con Francia de ser las primeras en disputar un partido de Copa Mundial en el evento organizado por Uruguay en 1930. Pero vayan anotando, pues nuestro bonito país ha estado presente en los mundiales de Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 54, Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66, Argentina 78, Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar 2022. Donde compartirá grupo con la Polonia de Robert Lewandowski, la Argentina de Lionel Messi y con Arabia Saudita. Pero creo que me faltan 2. Cierto, también fue encargada de organizar 2 diferentes ediciones de este evento. El primero en 1970 y el segundo en 1986. En estos 2 mundiales que nos relata Sebas, la selección dio sus mejores versiones, llegando hasta la fase de cuartos de final. En el primero, quedarían segundo de grupo contra selecciones como la Unión Soviética, El Salvador y Bélgica, pero quedarían eliminados al caer 4-1 contra Italia el 14 de junio en Toluca. Ya para 1986, el equipo lograría alcanzar el tan ansiado quinto partido, cuando quedarían primero de su grupo al empatar contra Paraguay e imponerse contra Irak y Bélgica, lo que lo enfrentaría directamente contra Bulgaria en los octavos de final, venciéndolos con un marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, en la siguiente ronda enfrentarían a los teutones en una tanda de penales que perderíamos 4-1. Pero su historia no acaba aquí, pues México será sede del próximo mundial, compartiendo esa justa mundialista con Estados Unidos y Canadá. Esto lo hace especial, pero también lo que lo hace más especial es que el país de México y la selección mexicana serán los primeros en albergar 3 veces una Copa del Mundo. Así es, los primeros, tanto como selección como país, en albergar 3 veces una justa mundialista. Además, también a la historia se une el recinto conocido como el Estadio Azteca, pues será el primer estadio en todo el mundo en recibir 3 partidos del mundial en 3 justas diferentes. Como pueden ver, México es muy importante en este deporte, pues ha marcado no solamente una historia deportiva, sino también ha dejado un legado en jugadores como lo son Jared Borghetti, Cuauhtémoc Blanco, el inmortal Jorge Campos, Luis García, Javier el Chicharito Hernández y el goleador Funes Mori. No, a ver, una cosa es tirar chistecillos ahí, pero la verdad con eso sí te pasaste, como Funes Mori. ¿Sabes qué? Renuncio, lo bueno que ya es el último video, me retiro porque yo no puedo con estos chistes tan malos.
Pero ahora sí, pasando del deporte, nuestro país se ubica en el continente americano. Limita al norte con los Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, mientras que a sus lados se encuentra encerrado por el hermoso Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados aproximadamente, y debido a su extensión, se encuentra entre la influencia de 5 placas tectónicas: la norteamericana, la del Caribe, la Ribera, la de Cocos y la del Pacífico, por lo que en septiembre el miedo se incrementa. Ahora sí, vayamos a nuestro primer periodo, pues el territorio mexicano cuenta en su haber con una vasta historia que arranca precisamente aquí, en los años anteriores a Cristo, y con la cultura olmeca como su cultura madre y de la que se tiene información más antigua. Tenía como ciudad principal a la Venta, y posterior a ella se tiene el desarrollo de diversos y diferentes imperios o reinados hegemónicos en todas las zonas de lo que hoy conocemos como México, y dentro de las más populares y fuertes estaban los teotihuacanos, los mayas, los zapotecos, los toltecas, los mixtecas y los más conocidos, los aztecas. Estas civilizaciones contaban con poblaciones cerca de los 500,000 habitantes, y si bien existían marcadas diferencias entre ellas, compartían algunas características, entre las que destacamos su comercio, su comunicación, el desarrollo de matemáticas, la escritura y códices, aunque todos compartían una peculiar especialización en la agricultura y forma de vida basada en el maíz. Ahora es preciso dividir el territorio en 3 diferentes zonas para entenderlo mejor. La primera, Aridoamérica, la segunda, Oasis América, y la tercera, donde aproximadamente en el 2500 a.C. florecería la cultura olmeca con las características cabezas colosales, y me refiero a Mesoamérica. Pero bueno, adentrándonos un poco más a los temas constructivos, las civilizaciones mesoamericanas tuvieron un gran desarrollo a la hora de construir templos y pirámides imponentes y perfectas. Tanto así, que la mayoría de estas obras arquitectónicas siguen estando presentes en la actualidad, y que gracias a estos conocimientos se lograría obtener un avanzado conocimiento sobre la proporción humana y urbana. Las ciudades se crearon de manera ortogonal, con calles anchas y funcionales. Muchas de ellas tenían una gran combinación de diferentes culturas, tradiciones, costumbres y hábitos, lo que permitió un desarrollo de grandes edificaciones que todavía perdura en el tiempo. Y precisamente aquí, no podemos pasar sin hablar de las pirámides, las cuales fueron elementos y construcciones representativas y emblemáticas de este periodo. Los principales elementos y materiales utilizados para su construcción fueron la piedra y la argamasa. La configuración de estos monstruos de construcciones eran bases cuadradas simétricas y escaleras centrales para tener acceso a la cima. Una característica que cabe destacar es que en muchas ocasiones se decoraban con esculturas monolíticas hechas de piedra. Ahora bien, hay que resaltar las técnicas constructivas que se utilizaban, pues usaban cajones de adobe de planta cuadrangular, con troncos de árbol en las esquinas para reforzar los cercados. Estos cajones rellenaban los espacios con piedras y tierra, y al terminar ese nivel se construía sobre él y así sucesivamente. Ya el acabado final se hacía con piedras carreadas y labradas en una cara, para obtener una superficie más lisa y cubrirla con estuco. De hecho, para poder alcanzar la altura necesaria en la construcción, se levantaban taludes de piedra y tierra, mismos que recorrían los cargadores en largas filas, llevando sobre sus hombros los materiales requeridos por los antiguos arquitectos. Complementando estos detalles que nos narra Alex, se tenía el uso de piedra caliza, principalmente por los mayas, sirviendo como un material característico de color blanquecino para paredes en habitaciones, aunque también se usaba como un material adherente. Te voy a explicar cómo. Este era triturado y después calentado para transformarlo en cal viva, y dentro de los edificios más representativos tenemos a la pirámide de los nichos, la pirámide del sol, el templo mayor y el templo de Namor, Kukulcán. Como bien sabemos, estas sociedades eran divididas en reyes, sacerdotes, guerreros, esclavos y tributos para sacrificios, lo que resultó importante para cuando se dio la llegada de los españoles a esta tierra, donde se tuvieron diversos aliados para poder concretar la conquista, haciéndose famosa la frase de "la verdadera conquista la hicieron los nativos y la verdadera independencia los españoles". Este proceso se debió al interés que se tenían por los minerales y las materias primas que podían extraer en beneficio de sus naciones, además de todos los conflictos que se vivían en el territorio mexicano entre los diferentes reinados contemporáneos.
La apariencia y avances tecnológicos nuevos para los originarios generó que se vieran a los nuevos como unos dioses, haciendo más fácil así la explotación de los terrenos y la impregnación de nuevas ideas. Todo esto vio fin con la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y dio paso a otro periodo en la historia de México, uno en donde se caracterizaría por la defensa de nuestros pensamientos, de creencias, de ideas, pero también un cambio ideológico radical. Llegaría entonces así el virreinato, o conocido también como periodo de la colonia. Este periodo no solamente se caracteriza por la entrada de España a México, sino también se caracteriza por cambiar la forma de pensar de los mexicanos y también por incorporar la Iglesia Católica. Este proceso fue muy duro y fue conocido como el Virreinato de la Nueva España, una nueva era que cambiaría sin duda alguna a México. Como bien pueden sospechar, aquí se vivía una época de cambios y la arquitectura fue uno de los principales afectados. En esta arquitectura predomina la edificación de lugares religiosos y católicos. Esto debido a la necesidad de la corona española de querer controlar las tierras conquistadas. Aquí se destruyeron templos prehispánicos. Por culpa de esto desaparecieron las creencias de los nativos y se construyeron edificaciones de corte religioso sobre las ruinas de lo que era antes espacios de culto prehispánico. Pero lo conocido como la arquitectura colonial no significa lo mismo en todos los espacios, pues difería mucho del corte inglés, del portugués o del que se desarrolló aquí en el corte español. Durante los años que duró la colonización, se construyeron numerosos templos, monasterios e iglesias. También se fundaron nuevas ciudades dentro de los territorios mexicanos, dividiéndolos en haciendas. Pero si hay algo a lo que debemos prestar especial atención, es a la casa colonial, pues estas construcciones se colocan dentro de las nuevas ciudades fundadas con una combinación de estilos prehispánicos y españoles, dándole mayor importancia al interior que al exterior. Las habitaciones eran construidas alrededor de un patio central, rodeadas por pasillos y que permitían la comunicación de ambos lugares. La planta de estas construcciones usaba una base cuadrada o rectangular, así es, siguiendo la línea básica de las pirámides prehispánicas. Los patios estaban rodeados de columnatas que sostenían las losas de entrepiso y superiores. Normalmente se solía colocar en el exterior una fuente con motivo de eso de que el movimiento del agua refresca los ambientes, y para contribuir a la inserción religiosa, muchas de estas casas incluían una capilla privada. Pero si hay un punto relevante a considerar, es la sinergia cultural que se dio. Pues bueno, la arquitectura también fue un vehículo para la evangelización, con iglesias de estilo renacentistas y barrocas. Pero aquí la construcción era con mano de obra local, lo cual ayudó a que se vieran detalles como el maíz, imágenes de Quetzalcóatl y pequeños signos escondidos en las torres de las iglesias, en las fachadas y hasta en algunas pinturas. Ahora bien, para las iglesias y conventos se desarrollaron dos principales estilos, el barroco novohispano y el churrigueresco, caracterizados por ser muy cargados, tener colores dorados, ser opulentos. Entre más características, mejor. Los materiales más utilizados en este estilo eran la madera, la piedra y el ladrillo en el interior, así como en el exterior. Los muros se acostumbraron a hacerlos gruesos y pesados. Y dentro de los edificios más emblemáticos tenemos muchos de los edificios históricos de la Ciudad de México, como lo son el Palacio de Minería, el Palacio Nacional, la Catedral, pero también hay presencia en otros estados, como la Parroquia de Belén en Guanajuato, el ex convento de Santo Domingo en Oaxaca o el Palacio Municipal de Puebla. Y bueno, este largo periodo duró cerca de 300 años y bien saber cerca de 63 diferentes gobernadores o virreyes que representaban a la corona española, y dentro de este desarrollo se dio el auge de dos puertos diferentes, el de Veracruz y el de Acapulco, a donde llegaba la nao de China. Poco después llegarían a España las reformas borbónicas con grandes cambios político-administrativos que pugnaban por un modelo francés de colonización, contra los cuales los que estaban nativos acá empezaron a resentirse, dividiendo a estos en diferentes bandos para asegurar un control más eficiente del virreinato de la Nueva España, que si bien no tenía ideas independentistas en su inicio, resultó ser este hecho Borbón un banderazo de salida para lo que tiempo después se conocería como la Guerra o Revolución de Independencia, siendo que aquí, así como en el medio campo de la selección, se necesitó de creadores y locos que defendieran los valores de la nueva nación y también ayudaran a crear el nuevo juego de México.
Pero ahora tomaremos un poco de clase de historia, pues en este periodo podemos ver el inicio de la República Mexicana, ya que el 16 de septiembre de 1810 comenzaría el movimiento con Miguel Hidalgo como primer líder de un proceso que duraría cerca de 11 años. En estos inicios no se exaltaba un espíritu de independencia, sino la toma de poder por parte de los criollos. Sin embargo, y con una toma sangrienta de la Alhóndiga de Granaditas y la posterior muerte del cura Hidalgo en el puente de Calderón, sería necesaria la introducción de un nuevo personaje y objetivo al frente, siendo José María Morelos y Pavón el que tomaría y comandaría estratégicamente a los revolucionarios para que con los sentimientos de la nación se dejara en claro que los tintes iniciales habían cambiado y el virreinato de la Nueva España dejaría de funcionar como una colonia española y pasaría a ser parte de una nueva nación. Sin embargo, Morelos vería su caída por fusilamiento, lo que dejó debilitado el nuevo objetivo, entrando con ello en una fase de resistencia con Vicente Guerrero como nuevo jefe en turno y llegando a generar acuerdos, firmando entonces con Juan de Donojú, último virrey, el Tratado de Independencia y viendo entrar a Iturbide y al ejército trigarante a la capital, poniendo así fin a la guerra en 1821. Sin embargo, México es un país caracterizado por un gran periodo de guerras que se vivió después de la independencia. Como ejemplo, hasta 100 años después, con la Revolución Mexicana. En este tiempo se vivió una gran época de desarrollo económico, social y cultural, comenzando con la separación de la Iglesia del Estado, las leyes de reforma, la caída de dos imperios mexicanos, que si bien el primero no significaba la mejor opción, el segundo traía consigo ideas de prosperidad y democracia. Sin embargo, nada de esto se compararía con el periodo conocido como el Porfiriato, con el general Porfirio Díaz a cargo. Este es un momento en la historia mexicana que duró 31 años, donde se vio por un lado el desarrollo exponencial en líneas de ferrocarril, comercio, economía y tecnología, acompañado de tintes y fijaciones por la cultura francesa, siendo esto visible en la arquitectura que se construyó en este tiempo y también en los bancos, pero esto se vería opacado, tristemente, por una política de pan o palo, ejerciendo así autoritarismo sobre los inconformes y las rebeliones. La arquitectura durante el Porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada ecléctica, es decir, que recupera varios estilos, como las corrientes de las escuelas de las bellas artes de Europa, el Art Nouveau y los elementos prehispánicos. El desarrollo de la arquitectura aquí abarcó dos corrientes. Los últimos años del romanticismo fue uno, que también se reflejaba en algunas otras artes, y el otro fue el modernismo. El mayor ejemplo de la arquitectura del régimen fue la transformación de la Ciudad de México, ahora la capital. El gobierno y la oligarquía porfirista apostaron por una arquitectura monumental, que era posible ver en las casas particulares, grandes comerciales, cafés, edificios públicos y en los teatros. Con esto, la ciudad transformó su paisaje urbano en torno al desarrollo de una serie de colonias donde se edificaron importantes mansiones: Santa María la Ribera, la Guerrero, la San Rafael, la Cuauhtémoc, la Juárez, la Roma y la Condesa. Fue el tiempo de los bulevares, con amplios camellones y vistosas arboledas. Era el reflejo de la modernidad europea aplicada en México. Al igual que en otros ámbitos, a México llegaron arquitectos de diferentes nacionalidades, desde franceses, belgas, italianos, ingleses y estadounidenses. Pero si vamos a destacar algunos nombres, no podemos dejar de lado a Adamo Boari, Émile Bernard, Maxime Roisin, Silvio Contri y Ernest Brunel. Y dentro de las construcciones más representativas de este periodo, tenemos nada más y nada menos que al Palacio de Bellas Artes, a Chapultepec y el Monumento a la Independencia. Aquí tendremos el segundo momento más remarcable en cuanto a guerras en el país, pues sería como respuesta a la dictadura del general Díaz por parte inicialmente de Francisco I. Madero, quien llegaría a la presidencia, pero esta a su vez generaría una serie de sublevaciones por el poder, comenzando con Victoriano Huerta y la Decena Trágica. También tendremos a Carranza y la Constitución Política de los Estados Unidos, la cual fue creada el 5 de febrero de 1917. Pasaríamos con Álvaro Obregón y todo ello hasta llegar a Plutarco Elías Calles, quien ejercería un control casi pleno de México. La arquitectura moderna en México se considera después de la consumación de la Revolución Mexicana. Aquí, a principios del siglo XX, el mundo estaba hecho un desastre por las diferentes guerras que había alrededor de él. Bueno, aquí también en este periodo el Art Deco y el Art Nouveau vieron su nacimiento en Europa y poco a poco se fueron traspasando hacia América. Estos estilos se encontrarían con una mezcla de culturas y necesidades diferentes en los pueblos latinoamericanos. La arquitectura moderna es versátil y adaptable.
Lo mismo pasó en Europa y lo mismo pasó en América. Y ya hablando precisamente aquí, en Latinoamérica, esta arquitectura mezclaba el pasado y el presente, adaptándose a las necesidades del nuevo mundo. La construcción en México tuvo una evolución que supuestamente le daba prioridad al ser humano. Los artistas arquitectónicos y también los ingenieros tenían en sus manos resolver los problemas sociales, así como dar vivienda funcional y atractiva. También debían resolver la edificación de universidades, de espacios públicos, de edificios administrativos y también de oficinas gubernamentales. La arquitectura moderna en México tiene un desarrollo importante en la plasticidad de la forma y el espacio. José Villagrán García desarrolla una teoría de la forma que marca la pauta de enseñanza en muchas escuelas de arquitectura del país, dentro del funcionalismo. El surgimiento de la nueva arquitectura mexicana nace como orden de la forma de las políticas de un Estado nacionalista, el cual buscaba la modernidad y la diferenciación de otras naciones. La arquitectura mexicana es un fenómeno cultural que nace de la ideología de gobiernos nacionalistas del siglo XX, la cual fue dando forma a la imagen de identidad por su colorido y abrigamiento de elementos ornamentales heredados de culturas ancestrales. También se dieron de formas clásicas, monumentales y posteriormente de la incorporación del modernismo y de las tendencias vanguardistas de corte internacional. Como bien podemos ver, México es una nación llena de historia de arquitectura y de fuerza. No podemos dejar de lado la mención de sus más importantes emblemas, así como los encargados del gol en Qatar 2022. Estos edificios y emblemas de la nación son los que nos hacen destacar internacionalmente. Por eso, vámonos a ver los monumentos representativos de esta hermosa y bella nación. Nuestro primer gran emblema nacional tiene que ser de la época prehispánica y es nada más y nada menos que Chichén Itzá. Es uno de los principales sitios arqueológicos mayas de la península de Yucatán en México. Consistió en una ciudad o un centro ceremonial que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los diferentes pueblos que la ocuparon y que además la impulsaron desde su fundación. Fue inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y el 7 de julio de 2007 el templo de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue reconocido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno por una iniciativa privada sin el apoyo de la UNESCO, pero con el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo. La arquitectura monumental que ha llegado hasta nuestros días es una cosa emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl, dios tomada del panteón de la cultura tolteca. Nuestro segundo sitio de interés, y nada más y nada menos que en la capital del país, la Ciudad de México, es la Catedral Metropolitana, uno de los emblemas más reconocidos de la nación. Las medidas aproximadas de este templo son de 59 metros de ancho por 128 de largo y una altura aproximada de 67 metros hasta la punta de las torres. Es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Fue construida según los planos del arquitecto español Claudio de Arciniega, que se inspiró en catedrales españolas, alrededor de una iglesia que fue erigida en el lugar poco después de la conquista española de Tenochtitlán. Las obras comenzaron en 1573, concluyeron con el interior aproximadamente en 1667 y ya el exterior fue culminado hasta 1813. Debido al prolongado tiempo que llevó su construcción, poco menos de algo así como 250 años, prácticamente todos los principales arquitectos, pintores, escultores, doradores y demás artistas plásticos del virreinato trabajaron en algún momento en la edificación del recinto. Esa misma condición, la de su extenso lapso de edificación, permitió que se integraran en ella los diversos estilos arquitectónicos que estuvieron vigentes y en boga en esos siglos: gótico, barroco, churrigueresco, neoclásico, entre muchos otros. Misma situación experimentaron los diferentes ornamentos, pinturas, esculturas y mobiliario en el interior. Nuestra tercera parada también está en la capital y es el famoso Palacio de Bellas Artes. Este es un recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado el más importante en la manifestación de las artes en México y una de las casas de ópera más renombradas en el mundo.
Este ha sido escenario y testigo de impactantes acontecimientos tanto artísticos como sociales y políticos. Su construcción fue iniciada hacia el final del mandato de Porfirio Díaz con motivos de la celebración del centenario del inicio de la independencia en México. Sin embargo, no fue concluido e inaugurado sino hasta el 29 de septiembre de 1934, esto debido a la Revolución Mexicana. Es un edificio multifuncional, por lo que alberga diversos escenarios y espacios artísticos, como lo es el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura. El primero exhibe de forma permanente 17 obras de murales, siendo 7 artistas nacionales ejecutados entre 1928 y 1963, entre ellos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, siendo el más antiguo en el país dedicado a la producción plástica nacional. Pero tranquilos, que no todo es Ciudad de México, pues Guadalajara también tiene lo suyo, y nos vamos directo al Palacio de Gollado. Este es un edificio de mediados del siglo XIX. El inmueble es el escenario habitual de recitales, conciertos y espectáculos de danza clásica y contemporánea. Es famoso por sus hermosas pinturas a lo largo de sus paredes doradas en el interior del edificio, y su mosaico simbólico en el exterior que ha sufrido remodelaciones, pero que las principales de ellas fueron para mejorar el diseño interior, agregando pinturas y dando así su actual color y aspecto rojo y dorado. Está hecho bajo un estilo neoclásico, con 22.5 metros de altura aproximadamente y un espacio para poco más de 1000 asistentes. Y ya por último, y visitando a la otra ciudad sede para el 2026, Monterrey. Y vámonos un poco más al lado moderno, no con uno, sino con 2 rascacielos. Pues aquí tenemos la Torre Obispo. Este es un complejo de 2 rascacielos de arquitectura moderna. Su función de usos mixtos incluye oficinas, hotel, una residencia y un centro comercial. La torre principal se convirtió en el rascacielos más alto de México y de Latinoamérica. Su construcción comenzó en el año del 2016 y finalizó en el año del 2020. Se emplearon materiales como concreto, acero y vidrio. Esta torre cuenta con 71 niveles y 176 departamentos. Y bien, con esto llegamos al final de la serie de Camino a Qatar 2022. Fue un gusto haber compartido la historia, la arquitectura, la ingeniería, la infraestructura, la parte política, la parte social y también la parte deportiva que envuelve a cada una de las naciones y a cada uno de estos estadios. Esperemos que sea un gran mundial y que disfrutemos de grandes jugadas, de grandes partidos, que veamos a las selecciones favoritas, que también disfrutemos de los últimos momentos de nuestros grandes ídolos y del renacer de nuevas figuras. Esperemos que esté lleno de emociones y que la pasemos y la disfrutemos juntos, en familia o en amigos. No olviden también que aquí abajito en la cajita de descripción les dejaremos todas las redes sociales que conforman a esta bonita sociedad, así como cada uno de los capítulos que abarcamos a lo largo del video. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación o de ningún otro video tan bonito como este. Yo soy Sebas. Y yo soy Alex. Y muchas gracias.